Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 10 de mayo. Este es el sexto domingo del tiempo de Pascua, ciclo litúrgico A. Muy bien, este domingo se denomina también el domingo de la expansión misionera de la Iglesia. Y vemos cómo a través del Espíritu Santo la Iglesia trasciende ya el sitio de Jerusalén y de Judea y se va hacia afuera, se expande, ¿no? Y es una muestra clara de lo que hace el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Ahora tenemos que después de ese gran concilio, el concilio primero de Jerusalén, donde vemos la solemnidad del magisterio de la Iglesia, ¿no? Con la decisión del Espíritu Santo y de los apóstoles, haciendo que los cristianos, los nuevos cristianos, ya no tengan que hacerse israelitas, es decir, hacerse circuncidar y obedecer la ley de Moisés, ¿no? Para hacerse cristianos. Y ahí vemos también la marca de la infalibilidad del magisterio de la Iglesia, que decidió esto tan trascendental para los primeros cristianos. Por eso se alegraron los gentiles especialmente, ¿no? Muy bien, vamos entonces a la primera lectura. Continuamos con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, en esta oportunidad de domingo, el capítulo 8, versículos del 5 al 8 y del 14 al 17. Nos dice San Lucas, ¿no? Que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados se curaban. Bueno, aquí hay que aclarar que este Felipe no es el apóstol, ¿no? Es el diácono, el segundo en la lista. Primero era Esteban, ¿no? Que murió mártir, el primer mártir de la iglesia. Felipe entonces es el diácono y él sale, ¿no? Con los demás. Después de la muerte y del martirio de San Esteban, salieron todos, ¿no? Excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y Felipe va a la región de Samaria, que no eran necesariamente judíos, ¿no? Eran considerados herejes por los judíos. Y predica allí y son testigos de los milagros que a través de Felipe hace el Señor Jesús. Y continúa. La ciudad se llenó de alegría cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allí a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo,
pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaba estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bueno, aquí es importante observar que Felipe, como diácono, todavía no tenía la autoridad de imponer las manos, ¿no? Podía bautizar, pero solamente los apóstoles tenían el poder de imponer las manos y eh, hacer que el Espíritu Santo bajara sobre la gente. Por eso fueron enviados Pedro y Juan, ¿no? Para que recibieran el Espíritu Santo los habitantes de esta ciudad de Samaria, donde estaba predicando Felipe. Y por eso los que ya estaban bautizados, mas no habían recibido el Espíritu Santo, lo recibieron de manos de San Pedro y San Juan. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 65, cuyo responso es: aclamad al Señor, tierra entera. Bueno, este responso ya nos muestra la, nuevamente, ¿no?, la universalidad de la Iglesia desde el Antiguo Testamento, desde este Salmo, que sería mesiánico, ¿no?, profético, de todas las naciones, todos los pueblos aclaman al Señor. Por eso este salmo es un salmo de alabanza que invita a toda la gente, a todas las naciones y a todos los pueblos a alabar a Dios. Nos dice el salmista: aclama al Señor tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria, digan a Dios, qué temibles son tus obras. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río, alegrémonos en él, con su poder gobierna eternamente. Los judíos, obviamente, con este salmo contaban a la gente, ¿no?, lo que había hecho Dios, por ejemplo, el paso por el mar Rojo y también el paso por el Jordán, ¿no?, porque aquí menciona el río. Cuando los israelitas pasaron a la tierra prometida, tuvieron que atravesar el río Jordán, ¿no? Y sucedió lo mismo. Cargando el arca de la alianza, se abrió paso entre las aguas, ¿no?, y pudieron pasar. Y todo esto es invitando a toda la gente a alabar a Dios por toda su obra, ¿no?, grandiosa, sus proezas. Y termina el salmista: los que temen a Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Bueno, ya lo hace a nivel personal, ¿no?, aquí el salmista. Muy bien, y pasamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Muy bien, nos dice San Pedro: queridos hermanos, glorifiquen a Cristo el Señor en sus corazones, dispuestos siempre
para dar explicación a todo el que les pida una razón de su esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia para que cuando los calumnien queden en ridículo los que atentan contra su buena conducta en Cristo. Bueno, esta parte es importantísima, ¿no? Porque aquí nos está diciendo San Pedro que glorifiquemos a Cristo, el Señor, ¿no? El término Kyrios del griego, que es la traducción de Yahweh o Jehová, ¿no? Del Antiguo Testamento. Básicamente está el término equiparando a- al Señor con Dios mismo, ¿no? A Cristo como Dios. Y también eh, invita a que podamos dar una explicación de nuestra fe y nuestra esperanza, pero que lo hagamos con amor, ¿no? No maltratando, no eh, avasallando o haciendo violencia. Pero lo más importante es cuando dice que lo hagamos con las obras, con nuestra vida, ¿sí? Con el ejemplo de vida, viviendo según las enseñanzas y los mandamientos del Señor Jesucristo, la ley del amor. Y con eso entonces ellos, dice, quedarán en ridículo, porque verán por las obras la fe y la esperanza de los creyentes. Y continúa, pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal, porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios. Bueno, aquí es importante también, ¿no? Porque esto es seguir a Cristo. Por eso enfatiza, ¿no? Dice, es mejor sufrir haciendo el bien que obviamente sufrir haciendo el mal, porque sufrir haciendo el mal es de hecho el castigo de lo que hacemos mal, ¿no? Por ejemplo, violar la ley, portarnos mal civilmente implica castigo y entonces se sufre. Pero dice que es mucho mejor sufrir haciendo el bien, porque seguiremos a Jesucristo, quien sufrió su pasión, dice, de una vez para siempre, y por los pecados, el justo por los injustos. Y termina, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En otras palabras, lo que hizo Jesucristo eh, muriendo en la cruz fue darnos la vida eterna, ¿no? El perdón de los pecados, asumiendo nuestra humanidad, ¿no? Muriendo en la carne, en la cruz con nosotros para resucitarnos, ¿no? Y esa es la nueva vida, esa es la vida espiritual, que se logró a través del padecimiento, el sufrimiento, la pasión del Señor Jesucristo. Por eso nos invita a seguirlo. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21. Nos dice el apóstol San Juan, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si me aman, guardarán mis mandamientos. Bueno, lo hemos escuchado ya en unas 3 ocasiones mínimo, ¿no? Y es que amar a Dios
Y aquí en este caso, amar a Jesucristo implica obedecerle, creer en lo que Él ha dicho. Eso es creer en Jesucristo. No solamente la creencia o el creer intelectualmente, ¿no? Sino obedecer lo que Él nos ha mandado hacer. Y la ley del amor es precisamente el centro, ¿no? Amar. Por eso dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, esa es una condición. También San Juan en su carta, la primera carta lo dirá, ¿no? Sí. Amar a Cristo es cumplir sus mandamientos, cumplir su ley, la nueva ley, que es la ley del amor. Y continúa. Y yo le pediré al Padre que les dé otro paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Muy bien, aquí también hay algo que tiene más profundidad, pero que trataremos de solamente arañar, ¿no?, la superficie. Paráclito es el abogado o el consolador también, ¿no?, el que defiende a alguien. Pero lo importante es que habla de otro paráclito, porque Él es también el defensor nuestro, ¿no?, el que intercede por nosotros. Pero aquí habla de otro paráclito, para que esté siempre con ustedes el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu de Jesucristo, que estará siempre con ustedes, como lo dirá más tarde, ¿no? Bueno, y continúa. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque mora con ustedes y está en ustedes. Cuando se refiere al mundo, Jesús se refiere a los que están esperanzados a lo material. Por eso, en otra oportunidad dice, ustedes no son del mundo, pero están en el mundo, ¿no? Y obviamente tienen que vencer al mundo, porque son ya seres con una vida espiritual, no carnal, no material. Por eso el mundo no puede recibir el Espíritu Santo, ¿no?, porque no tienen la vida espiritual, especialmente porque no creen, no se han bautizado, no han recibido el Espíritu Santo y tampoco lo conocen. Pero ustedes, dirigiéndose a los apóstoles, ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y está en ustedes. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo. Y a continuación dice, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Aquí es también un poco enigmático, porque él se está despidiendo, como lo dijimos, ¿no?, en, en un párrafo anterior. Él se está despidiendo y se va, pero enviará al Paráclito, que es para que esté con ellos siempre. Y ese siempre lo hemos visto ya en, en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Al crecer la iglesia, al trascender las fronteras de Judea, ¿no?, de los judíos, de los israelitas, y ya ir a los gentiles, a los paganos, que se hacen cristianos, ¿no?, y aceptan el bautismo. Por eso dice, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes, porque Él cumple la promesa que les ha hecho, ¿no? Y estaré con ustedes para siempre, lo dice en capítulo 28 de San Mateo, en el último párrafo, ¿no? Y continúa.
Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán porque yo sigo viviendo. Bueno, el mundo no lo verá, dice, ¿no? Porque él obviamente se va, se va al Padre. Pero ustedes me verán y vivirán porque yo sigo viviendo, porque Él estará con ellos. Y aquí es importantísimo, ¿no? Él no ha dejado a su iglesia. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu de Dios. Aquí estamos hablando de la Santísima Trinidad, nada más ni nada menos, que guía a la iglesia, ¿no? Y lo ha hecho durante 2000 años. No la ha dejado, porque no ha faltado a su promesa. Por eso es un Dios fiel, el Dios del Antiguo Testamento, que en su plenitud, en el Nuevo, cumple su promesa, ¿no? Como se lo hizo a Abraham. Es la bendición de todas las naciones, el universalismo de la iglesia. Vivirán porque yo sigo viviendo. O sea, seguirán con vida, ¿no? 2000, 3000, 4000, los años que Él decida. Bueno, y continúa. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Él está en el Padre por su divinidad. Dice, ustedes en mí por la humanidad y yo en ustedes por la sacramentalidad. Es decir, por el sacramento, ¿no? Por la Eucaristía. Él está en nosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, concluye como lo había iniciado, ¿no? Aquí está prácticamente la Santísima Trinidad, quien acepta y guarda los mandamientos, ese ama al Hijo. Y si ama al Hijo, ama al Padre, porque no se puede amar al Hijo sin amar al Padre. ¿No? Y entonces dice, será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y es el Espíritu Santo, también el que viene, ¿no? En cada bautizado y el que sigue guiando a la Iglesia Católica Universal. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.